Gloria a Dios, vive Cristo para siempre. Dios bendiga a todos los amados que alcanzan a escuchar este mensaje. Recuerda, estamos en este programa Experiencias con Dios. Y por la misericordia de Dios estamos aquí con ánimo de seguir compartiendo con ustedes mensajes de la palabra. Gloria a Dios. También ubicando la predicación de la palabra en el tiempo en el que nos encontramos. Gloria a Dios. Vive Cristo para siempre. Hoy el Señor nos permite compartir con ustedes un tema que se llama el Evangelio, la nueva etapa de su predicación. El Evangelio, la nueva etapa de su predicación. Ese es el tema que vamos a compartir hoy. Gloria a Dios, vive Cristo para siempre. Aleluya. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, te damos gloria, te damos alabanza, amado Dios. Reconocemos que tú eres grande, hacedor de maravillas y que no hay otro como tú, oh Dios amado. Gracias. Sabemos que eres tú quien provee todas las cosas, sabiduría, ciencia, inteligencia, salud, ánimo. Y tu palabra nos enseña que del hombre es la disposición del corazón, pero lo que habla la lengua pertenece a Jehová. Nuestro corazón está dispuesto a hablar verdad, Señor, porque tu palabra dice, el que hablare verdad en su corazón. Nuestro corazón está dispuesto a hablar verdad, Señor, para que seas tú quien ponga las palabras con que hemos de expresarnos, Señor, ante el pueblo que va a escuchar este mensaje. Te pedimos que sea un mensaje para edificación, bendición, fortalecimiento, gloria a Dios, y para fortalecimiento de nuestro conocimiento de tu verdad, oh Dios amado. En el nombre poderoso de Jesús, reprendemos toda obra de las tinieblas con que se levante el diablo para tergiversar, oh Dios, o querer desenfocar este mensaje. Lo declaramos inoperante en todas sus actuaciones. En el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro amado. Amén. Gloria a Dios. Vive Cristo para siempre. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios. Vive Cristo para siempre en el libro de Jeremías, capítulo 3, versículo 15. Y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Vive Cristo para siempre. Recuerda, el tema es el Evangelio en su nueva etapa de predicación. Hoy en día vemos que están saliendo una variedad de predicadores que están saliendo de lo convencional, están llevando la predicación por fuera de lo convencional, de lo que estamos acostumbrados a escuchar de predicación. Y realmente, en cierta manera, es bueno porque estamos viendo hombres y mujeres que se están interesando por ir más allá de la predicación convencional que se enfocaba a resolver problemas emocionales y de economía. Pero hoy vemos unas que están apareciendo, están brotando una serie de predicadores que están predicando del conocimiento, se están metiendo, están yendo más allá a la profundidad, están dando cierta profundidad a sus predicaciones que nos llevan a pensar de que ya estamos entrando en ese tiempo del cual el Señor está hablando aquí. En Jeremías capítulo, gloria a Dios, 3:15, que dice, y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Estamos entrando en una nueva etapa de la predicación del Evangelio, amados. Ciertamente, gloria a Dios, estamos viviendo el tiempo del fin y es necesario que toda palabra de Dios entre en cumplimiento, gloria a Dios. Y ciertamente esta palabra para este tiempo sabemos que la iglesia va a entrar en un momento que va a ser levantada y que Dios va a derramar, gloria a Dios, de su conocimiento sobre toda carne conocerá, sabrá quién es Dios, así que no va a haber necesidad de pastores porque todos conocerán al Santo. Pero antes de que entremos a esa dispensación, tenemos que
ver el cumplimiento de esta palabra de la cual Dios nos está hablando aquí, que Él va a dar a su pueblo. Pastores según su corazón, que los instruyan con ciencia y con inteligencia. Y eso habla de salir de la predicación convencional que en las últimas décadas se ha estado dedicando a resolver problemas emocionales y económicos, más que buscar una profundidad en el conocimiento de la palabra. Dejando pasando por alto o obviando que esta palabra es tan poderosa que la ciencia que hay en ella fue la que dio origen al universo completo. Y todas las cosas que se mueven en el universo fueron creados por la palabra. Luego en esta palabra hay una ciencia tan terrible que hay que escudriñarla. Hay que conocerla. Pero en las últimas décadas, hasta este momento, hasta estos últimos tiempos, que vemos que están brotando esta serie de nuevos predicadores que están predicando que están haciendo una predicación fuera de lo convencional, que están enseñando cosas que antes, en otro tiempo, no se habían escuchado. Gloria a Dios, dentro de la predicación convencional del Evangelio. Vive Cristo para siempre. Entonces, entendiendo yo por las señales que estamos viendo que en este tiempo del final, en esta última recta, es que han de aparecer esos predicadores que van a permitir que el pueblo de Dios vaya a un conocimiento más profundo de la palabra y que se haga a herramientas más poderosas, a una fe más ferviente para combatir lo que viene. Gloria a Dios, conforme dice la palabra que y por aumentarse la maldad en el mundo, el amor de muchos se enfriará. Necesitamos conocer mejor la palabra, tener un mejor conocimiento de la verdad para que podamos resistir y estar firmes ante la adversidad que se viene por causa de ser el último tiempo. Se han de levantar predicadores que instruyan al pueblo con ciencia y con inteligencia, que salgan de lo convencional de mover las emociones del pueblo a entrar a una predicación que le dé conocimiento y capacite al pueblo para enfrentar el mundo espiritual al cual está combatiendo. Necesitamos conocer las cosas espirituales, entender cómo se mueve, cómo funciona el mundo espiritual. Necesitamos entender qué herramientas, cómo utilizar las herramientas que Dios nos ha dejado para combatir. Cómo podemos nosotros aprovechar cada conocimiento que tenemos para comenzar a desarrollar mecanismos de defensa en contra de la adversidad continua con que el diablo se viene, en contra de la hostilidad continua con que el diablo está oprimiendo al pueblo de Dios. La palabra de Dios dice: mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Gloria a Dios. Ciertamente hay muchas cosas por conocer de la palabra. Ciencia e inteligencia. ¿Y qué es la ciencia? La ciencia es el conocimiento estructurado de algo. Vive Cristo para siempre. Y es necesario que comencemos a conocer, a tener un conocimiento estructurado de esta verdad. Que pasemos de la predicación, de lo convencional, de las emociones, de estar predicando acerca de los problemas sociales y emocionales que puede presentar una congregación. Gloria a Dios. A que nos adentremos también en el conocimiento. Sepamos que también hay un conocimiento que nos va a hacer crecer como hijos, que nos va a hacer crecer en libertad, que nos va a hacer crecer en poder y que tenemos que escudriñarlo. Gloria a Dios. Los problemas emocionales y sentimentales de la iglesia van a permanecer. Gloria a Dios. Pero no es el todo de la congregación, no es el todo de la iglesia de Cristo. Dios dijo: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. No podemos quedarnos todo el tiempo allí predicando lo mismo. Ciertamente, las doctrinas que hay en la iglesia es para que
dentro de la palabra de Cristo es para que el hombre que las va entendiendo, las vaya adoptando y vaya creciendo en ellas, vaya creciendo en gracia para con Dios a través de moverse en esas doctrinas. Vive Cristo para siempre. Aleluya. No era para que el hombre se quedara en una doctrina y de allí se quedara, no. La iglesia es llamada a crecer en gloria, a renovarse en gloria. Y las doctrinas que están dentro de la palabra de Dios son para que la iglesia se mueva en ellas, aprendiendo cada una de ellas y aplicándolas a su vida, podamos crecer. En lo particular, yo he identificado 4 doctrinas claves dentro de la palabra de Dios. La doctrina de la salvación, la doctrina de la santidad, la doctrina del conocimiento y el poder y la doctrina del amor. Gloria a Dios. Y lo que el Señor me ha permitido entender es que cada vez que aprendo una doctrina, lo que tengo que hacer es, ya que la aprendí, practicarla y avanzar con la siguiente doctrina. Gloria a Dios. Vive Cristo para siempre. Pero hoy en día hemos visto que el pueblo de Dios se ha quedado en la predicación de la santidad y en la predicación de las bendiciones, de la prosperidad. Gloria a Dios. Y eso ha traído un estancamiento al conocimiento de la iglesia. La iglesia hoy en día desconoce muchas cosas que ya debería haber conocido hace mucho rato, hace mucho tiempo. Pero hemos pasado mucho tiempo predicando lo mismo, sobre lo mismo. Ahora bien, la predicación acerca de la salvación y sobre la santidad es una predicación que no se puede dejar. Aclaro esto. Pero tampoco nos podemos quedar allí en ellas. Hay otras cosas por conocer de Dios que tienen que predicarse dentro de la iglesia. ¿Por qué hay que predicar la santidad? Porque Dios dijo que Él es santo, santo, santo. Y si nosotros queremos ir a la presencia de Dios, tenemos que ser santos como Él es santo. Porque Él dijo, ¿andarán dos juntos si no se ponen de acuerdo? Y la respuesta es no. O sea que si queremos ir a la presencia de Dios, tenemos que santificarnos. Pero el apóstol Pablo dice, debiendo ser ya maestro todavía y tenéis necesidad de leche. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que nosotros conocimos la doctrina de la santidad, teníamos que aprenderla y vivirla, crearla como que ella se hiciera un hábito en nosotros, fuera normal vivir en santidad para nosotros, para continuar con lo que sigue, con las otras doctrinas que están allí en la palabra, que nos van a permitir ese crecimiento. El apóstol Pedro dijo que, gloria a Dios, vamos a leerlo, vive Cristo para siempre, en 2 de Pedro, gloria a Dios, dice lo siguiente. Gloria a Dios, aleluya. 2 de Pedro dice lo siguiente. Gloria a Dios. Mientras está llamado, puede darle a compartir a este mensaje. Gloria a Dios. Vive Cristo para siempre. Aleluya. 2 de Pedro dice lo siguiente. Capítulo 1. Dice, participantes de la naturaleza divina, dice lo siguiente. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Óigase bien lo que está declarando el apóstol Pedro aquí, que todas las cosas nos han sido dadas. Gloria a Dios. Todas las cosas que pertenecen a la vida nos han sido entregadas. ¿Y cuántas cosas pertenecen a la vida? Todo lo que nosotros podemos percibir, que es bueno, eso pertenece a la vida. Él dice, nos han sido dadas, ¿pero qué? ¿Mediante qué? Mediante el conocimiento. Dice que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento.
sea que las cosas que nosotros anhelamos en Cristo, las cosas mayores que nosotros anhelamos en Cristo, nos son dadas mediante el conocimiento que vayamos adquiriendo de Él, porque es una capacitación gradual que Dios, con la que Dios se propuso acercar a su pueblo. Es la razón por la que la palabra dice que vamos siendo renovados de gloria en gloria hasta parecernos en su misma imagen. A medida que vamos adquiriendo el conocimiento que nos permite comprender más las cosas de Dios, que nos permite entender más a Dios y nos permite acercarnos de una mejor manera a Dios, con mayor libertad a Dios, entonces vamos siendo renovados y todas esas cosas que pertenecen a la vida nos son dadas, nos van siendo entregadas, nos van siendo añadidas. Vive Cristo para siempre, pero lamentablemente nos quedamos mucho tiempo predicando acerca de la prosperidad y acerca de la santidad. Que como digo otra vez y reitero, es necesario predicar la santidad porque sin santidad nadie verá a Dios. Pero como todas las doctrinas que están inmersas en la palabra de Dios, son doctrinas que debieron aprenderse, conocerse, aprenderse y vivirse y continuar con el resto de las cosas que están en Dios para conocer, por conocer, para aprender. No estancarnos allí, no quedarnos allí únicamente todo el tiempo predicando sobre lo mismo al pueblo, ignorando u obviando las otras cosas que están por conocer. Vive Cristo para siempre. La santidad vendría a ser la salvación, la predicación de la doctrina de la salvación y la santidad vendría a ser la base del caminar con Jesucristo. Pero no el todo, porque hay muchas cosas más por conocer y Dios declaró de antemano que su pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Pero doy gracias a Dios porque en estos últimos tiempos, en estos últimos años, 2 últimos años, 3 últimos años, estamos viendo predicadores que están predicando cosas nuevas, llevando la predicación a cierta profundidad que invita al pueblo que escucha a que escudriñe la palabra, a que inquiera más, a que investigue más a Cristo. El Señor Jesucristo dijo, vosotros, gloria a Dios, vive Cristo para siempre. Él dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Adentrarnos en el conocimiento profundo de las escrituras. Buscando aquí, el apóstol Pablo dijo, escudriñarlo todo, retener lo bueno, desechar lo malo. Escudriñar tanto en Dios hasta que Dios nos revele nuevas cosas o el conocimiento que está, el trasfondo. Sabemos que la palabra gloria a Dios la estudiamos, cuando la estudiamos tenemos varios niveles de comprensión de la palabra. El primer nivel es comprender el texto del versículo que estamos leyendo. Luego comprender el versículo dentro de su contexto. Luego darle una interpretación a la palabra que hemos leído dentro de su contexto. Pero luego de esta interpretación también podemos movernos a un nivel más profundo, que es el nivel del secreto. Gloria a Dios, como lo decía, lo explicaba en otra predicación. En el nivel del secreto, donde Dios nos va a revelar cosas ocultas, porque esta palabra dice que en ella están declaradas cosas ocultas desde antes de la fundación del mundo. En ellas están allí ella palabra las contiene, pero hay que saber ubicar la palabra dentro de su contexto, el oculto, para que ella nos pueda revelar estas cosas. Vive Cristo para siempre. Los sabios judíos decían que estaba el nivel del secreto y el nivel del secreto del secreto. O sea que otro nivel más de profundidad, y váyase usted para allí, porque la palabra de Dios es insondable en su profundidad, es insondable. Dice que ¿quién conocerá las cosas de Dios, lo ancho y lo profundo? Que el único capaz de conocer la profundidad de Dios, la longitud de Dios, lo alto y lo ancho y lo profundo es el Espíritu Santo de Dios. Pero que son insondables su sabiduría, su conocimiento, sus secretos. Y todo esto invita al pueblo a que conozca, a que no se estanque, como ha venido sucediendo hasta hace unos pocos años atrás. Pero ciertamente Dios prometió predicadores que
instruirían al pueblo con ciencia y con inteligencia, y estamos viendo que se está levantando una nueva promoción de predicadores que está entendiendo que hay que salir de lo convencional, que hay que buscar el conocimiento, que hay que ir más allá, que hay que conocer mejor a Dios, que hay que darle al pueblo un conocimiento más profundo de Dios, para que el pueblo se interese por su Creador y entienda que esta sabiduría, que esta palabra está aún por encima de la física cuántica. La sabiduría de Dios, la palabra de Dios, es la palabra que dio origen a todas las cosas creadas, y Dios dice que las creó con ciencia, con sabiduría y con inteligencia. Todo lo que Dios creó, hay ciencia, hay inteligencia, hay sabiduría en cada creación de Él, que Él manifestó. Y si humanamente el hombre, únicamente observando la creación de Dios, ha desarrollado tantas ciencias humanas, pero vienen a partir de la observación de la creación de Dios. Ahora usted alcanza a entender la ciencia que Dios utilizó para crear cada cosa. Si el hombre únicamente observando ha sacado tantas ciencias de lo que observa, ahora usted se imagina la ciencia tan terrible y poderosa que Dios utilizó para crear estas cosas, para manifestar todas estas cosas. Y esa es la ciencia que Dios invita a los hombres que le creen, que se acerquen para conocer. Es la ciencia de la cual Dios quiere llenar nuestra vida, nuestras almas. Dios dice que Él provee de sana sabiduría a los que le temen. Gloria a Dios, vive Cristo para siempre. Entonces, tenemos que comenzar a marchar hacia adelante. Porque el apóstol Pablo dice, ciertamente debiendo ser ya maestros, ¿todavía tenéis necesidad de leche? Y como decía hace unos minutos atrás, la doctrina de la salvación y de la santidad son doctrinas que el creyente debió aprender y ya debe comenzar a manejar. Ya debe manejar después de cierto tiempo. Ya deben ser hábito en él el vivir siendo salvo y el vivir siendo santo. ¿Por qué? Porque ya se le enseñó la doctrina de la santidad, qué es lo que Dios demanda de su pueblo para llamarlos santos. Y el creyente, el que ama a Dios, que ya entendió en qué consiste la doctrina de santidad, debe procurar vivir en esa santidad que ya aprendió. Pero no se debió quedar allí, sino que debió continuar con el resto, avanzar en este proceso del conocimiento de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Porque ciertamente Dios llama a un pueblo que se llene de su conocimiento. Es la razón por la que Dios tiene que decir después que Él llenará la tierra del conocimiento de Dios, que toda carne lo conocerá. Ve Dios la necesidad de que Él derramar su espíritu y llenar a la tierra de su conocimiento. Porque Dios anhela es que el pueblo que le cree, le conozca, lo entienda y comprenda su manera de proceder y entienda cómo Dios desarrolla su poder. Vive Cristo para siempre. Esto es muy profundo. Gloria a Dios. Pero ciertamente Dios está despertando a esos que Él ha estado preparando para despertar a la iglesia que está por venir. Y cuidado con esto, porque la palabra dice que los últimos serán los primeros. El entendido entenderá lo que estoy diciendo. Gloria a Dios, porque hoy en día vemos a muchos que me voy con Cristo, pero la palabra dice y los últimos serán los primeros. Gloria a Dios. Así que hay una iglesia que está por venir y Dios la está llamando y la está despertando con conocimiento, conciencia de la palabra, con conocimiento de la palabra. Gloria a Dios por ello. Así que, amados, estamos entrando en una nueva etapa de la predicación del Evangelio. O mejor, el Evangelio está entrando en una nueva etapa de la predicación, de su predicación. Y es la predicación, y es la etapa de la predicación con ciencia y con inteligencia de la verdad. Y aquí hacemos un llamado a todos los predicadores que nos metamos en este ritmo perfecto de la voluntad de Dios. ¿Cómo? Que nos metamos en este ritmo perfecto de la voluntad de Dios. Está bien predicar de la santidad, pero tenemos que entender que tenemos un pueblo que necesita crecer como hijos de Dios, crecer en conocimiento de Dios. Y de mí como predicador depende qué le imparto al pueblo, qué le doy al pueblo.
yo necesito capacitarme, yo necesito conocer más a Dios para que cuando predique, mi predicación salga con ese conocimiento y ese espíritu que está renovado en mí sea el que se imparta a la iglesia que está atenta a recibir la palabra de Dios. Porque de lo que tenemos es que vamos a dar. Es la razón por la que se dice que la iglesia se parece a su pastor. De acuerdo al nivel espiritual que tenga el pastor, así va a ser el nivel espiritual de los creyentes. Entonces yo soy responsable del nivel espiritual de mi congregación, de mi iglesia, de los que están a mi cargo, de mi grupo. Y yo voy a dar cuentas a Dios por el nivel espiritual de mi congregación, por mí mismo y también por los que Él puso en mis manos. Entonces tenemos que preocuparnos. Porque si Dios está levantando para este tiempo, está levantando predicadores que predican con ciencia y con inteligencia, yo me tengo que meter en ese ritmo también, de la perfecta voluntad de Dios. Yo que ya vengo con tiempo predicando esta verdad, pues si ya está Dios manifestando este tipo de predicadores, yo también tengo que meterme en ese ritmo. A escudriñar, a acercarme más a Dios para que Dios me haga comprender cosas mayores, más profundas de Él, que yo pueda impartir al pueblo. Y que esas cosas más profundas, ese conocimiento, permita al pueblo moverse mejor en este mundo, enfrentando de una mejor manera la guerra que tiene contra las tinieblas, porque sabemos que la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, huestes de maldad en las regiones celestes. Pero hoy en día la iglesia, en este pleno siglo XXI, la iglesia desconoce los demonios, aunque se mantiene escuchando de la guerra espiritual, pero los desconoce porque no los ve siquiera. Y cuando se presenta un endemoniado, todavía la mayoría del pueblo se hace a un lado y espera que sea el pastor u otro que vaya, porque hay un miedo todavía, porque es desconocido este tema del mundo espiritual, aunque hemos sido llamados a vivir una vida espiritual. ¿Por qué? Porque la predicación la hemos enfocado mucho en cómo te vistes, en cómo sientes, en cómo hablas, en cómo piensas. Y hemos dejado el capacitar al creyente en las ciencias ocultas de Dios, en las ciencias profundas de Dios, en que el creyente busque ese conocimiento que está más adentro. Como le dijo el Señor Jesucristo a Pedro, Pedro, boga mar adentro. Y más bien preferimos que el creyente vaya y se capacite en una universidad humana. Y le decimos, vaya y se capacita y viene y pones ese título al servicio del Señor. No, el Señor no necesita de títulos humanos para su servicio. Antes más Él dice es que lo débil de Dios es más fuerte que lo de los hombres. ¿Cómo? Que lo débil de Dios es más fuerte que lo de los hombres. ¿Cómo no vamos a entender que Dios lo que necesita es que el hombre se aparte para él poderlo capacitar? Que Dios necesita que el creyente saque el secreto, busque ese secreto, ese espacio de estar a solas con Dios, para él poderlo capacitar. Dice que nosotros no necesitamos de ningún maestro, sino que la unción que recibimos de Él nos enseña en todas las cosas. Pero ¿por qué entonces el hombre tiene que estar buscando aquí y allá? Porque no separa el espacio para estar a solas con la unción que ya recibió, para que la unción tenga la oportunidad de capacitarlo. Porque ciertamente es con búsqueda, es con sacrificio. Dios dice que Él nos escogió en horno de aflicción. Hay que pagar un precio para recibir todas estas cosas grandes y ocultas de Dios. No es simplemente pidiendo, Señor, dame, dame, dame. ¿Y cuál es el precio que yo estoy pagando? De búsqueda. Los místicos judíos que vinieron a ser los sabios judíos que se dedicaron a la Torá, estos hombres pasaban día y noche hablando, meditando. Ese era su comer, ese era su caminar, ese era su andar, ese era su vivir. El compartir con la Torá, algún versículo de la Torá era su deleite. Esa era su vida. Y ahí se movían ellos y fueron los grandes sabios que escribieron tantas cosas de la Torá. Gloria a Dios. Vive Cristo para siempre. Esplendor. O sea, revelaron cosas grandes y ocultas de la verdad de Dios. ¿Por qué? Porque se dedicaron en ese tiempo
se dedicaron como Dios demandaba que se dedicaran a buscar su rostro, a buscar la intimidad con Dios, a buscar el secreto con Dios, a buscar el conocimiento, la sabiduría de lo alto. Pero hoy en día el pueblo está tan entretenido en tantas cosas del mundo que no le dedica el tiempo que se requiere a conocer a Dios, a acercarse a Dios, a comprender la voluntad de Dios. No es cuestión de 1 hora o 2 horas. Estos hombres de los cuales estamos hablando, de estos hombres judíos que tocamos el tema ahorita acerca de ellos dedicaban días, horas. Se amanecían, dicen que se levantaban a las 12 de la noche porque a las 12 de la noche era cuando el Señor descendía para compartir con los que se dedicaban al estudio de su Torá a esa hora de la madrugada. Él venía a impartirles conocimiento y que se amanecían en ese propósito. Se levantaban a la medianoche y comenzaban a estudiar Torá. Y el Señor que se había dispuesto esa hora especial para compartir con ellos descendía y les impartía un conocimiento nuevo acerca de lo que estaban estudiando. Un conocimiento nuevo, un entendimiento nuevo, una capacidad nueva que le encontraban a la palabra de Dios. Y eso servía para edificar el pueblo, para fortalecerlo en fe, en confianza y darle herramientas para vencer el mal que le asediaba. Porque entendían mejor su entorno. A medida que iban comprendiendo la palabra que creó todas las cosas, ellos entendían mejor su entorno porque se estaban moviendo en el entorno de la palabra. Óigase bien. La palabra creó todas las cosas y a medida que ellos iban avanzando en el conocimiento, comprendían mejor el entorno que creó todo. Y entonces sabían mover, gloria a Dios, dentro de esta realidad física que vivimos, pero que está inmersa en un mundo espiritual y de tinieblas. Dijo el Señor Jesucristo que el mundo entero está bajo la potestad del maligno. Estamos rodeados de tinieblas, aunque no las veamos, de enemigos. Pero el hombre, a pesar de que está rodeado de enemigos, va gritando contento, esto es la vida. Y está mirando al mundo con oportunidades de... Pero ciertamente el Señor Jesucristo dijo, lo que es más de esto de mal procede. Así que, amados, estamos viviendo una época en que la palabra, en que el Evangelio está, gloria a Dios, está llegando a una nueva etapa de su predicación. Y es la predicación con ciencia y con inteligencia de la que el Señor nos habla allí en Jeremías 3:15. Y qué bueno sería que todos los que predicamos la palabra de Dios nos esforzáramos por entrar a ese ritmo perfecto de la voluntad de Dios. Nos ajustáramos a ese ritmo. Que procuráramos impartirle al pueblo que estamos o que tenemos o sobre el cual Dios nos va a poner, darle una palabra con conocimiento profundo que le permita al pueblo despertar, entender la realidad espiritual en la que está inmerso y le dé herramientas poderosas para vencer, para atacar, para contrarrestar, para defenderse y para moverse con libertad en este entorno. Fue lo que dijo el Señor Jesucristo: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Hace falta conocimiento de la verdad, es la razón por la que todavía hay mucho pueblo de Dios oprimido, porque hace falta conocer con profundidad esta verdad. Y Dios dijo, y mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Ellos antes alcanzaron, estos sabios judíos alcanzaron un conocimiento profundo, o una profundidad, mejor dicho, de la palabra que hoy en día no la estamos percibiendo. Y si eso fue hace muchos años atrás, ellos alcanzaron este conocimiento mucho antes del Mesías. ¿Cómo es que nosotros ahora, gloria a Dios, en la era de la ciencia y el conocimiento, teniendo el conocimiento divino, lo vamos a desaprovechar por irnos a llenarnos del conocimiento de hombres? Dios dijo, de vanidad alimentan su alma. ¿Cómo? De vanidad alimentan su alma. Porque el hombre, teniendo la sabiduría divina, la ciencia divina a la mano, se va y se llena del conocimiento de hombre, que es insensatez para con Dios la sabiduría de los hombres. Está escrito
Esto no es palabra mía. Escrito está que la sabiduría del hombre es insensatez para con Dios. Usted lo puede buscar. Gloria a Dios en la Biblia. Vive Cristo para siempre. Aleluya. Y es lo que Dios le pregunta al pueblo. ¿Qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebas agua del Nilo? En pocas palabras, ¿hacia dónde van dirigidos tus pies? ¿Hacia dónde tú quieres ir? Si quieres ir él para el cielo, entonces llénate de la sabiduría del cielo, porque es allá hacia donde vas. Y es allá donde vas a permanecer la eternidad. Necesitas conocer lo que hay allá, cómo te vas a comportar, a qué te vas a enfrentar. Pero el hombre corre a llenarse de la sabiduría del mundo, como si quisiera ir para el mundo. Es lo que le pregunta Dios aquí al pueblo. ¿Qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebas agua del Nilo? ¿Qué tienes tú en el camino de Egipto? ¿Qué camino estás siguiendo tú? ¿El camino que lleva hacia Egipto o el camino que lleva hacia el cielo? Pues si estás siguiendo el camino que lleva hacia el cielo, pues entonces bebe las aguas que da Cristo. Jesucristo dijo, y el agua que yo le daré será en él una fuente que salte para vida eterna a otros. Pues si tú estás siguiendo el camino de Jesucristo, bebe agua de Jesucristo, que representa la sabiduría de Dios. Y las aguas del Nilo representan la sabiduría del mundo. ¿Cómo? Y las aguas del Nilo representan la sabiduría del mundo. Y es lo que Dios pregunta, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebas agua del Nilo? ¿Por qué no te llenas mejor de la sabiduría de Dios? Que sería lo sensato y lo cuerdo para lo que Dios quiere cuando dice, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás será añadido. Pero hoy vemos que al joven, al creyente, lo envían aún desde los púlpitos a que se vayan a llenar de la sabiduría del mundo. Vayan, estudien, pero estudien la palabra de Dios, que requiere, que demanda que el hombre, dice el apóstol Pedro, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Requiere que el hombre se entregue de esa manera, que se niegue a sí mismo para poder hacerse digno del conocimiento, de que sea impartido de parte de Dios ese conocimiento, que el hombre se haga digno de él. El Señor Jesucristo le dijo al joven rico, vende todo lo que tienes, dale a los pobres y ven, sígueme. Toma tu cruz y sígueme, porque ese es el requerimiento del llamado, que el hombre se entregue a alcanzar la sabiduría de Dios. ¿Cómo? Que el hombre se entregue a alcanzar la sabiduría de Dios. Ese es el precio. Que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Pero hoy en día pocos lo hacen. Así que es la razón por la que hemos llegado a una iglesia que se ha quedado allí predicando de la santidad y predicando de la prosperidad. Cuando hay tantas cosas profundas en Dios por descubrir, por manifestar a este mundo, gloria a Dios. Pero como decía al principio, gracias a Dios está despertando a estos hombres que me gozo, a estos hombres y mujeres que han entendido que hay que bogar mar adentro, como le dijo el Señor Jesucristo a Pedro. Boga mar adentro. Hay que ir por el secreto, hay que ir por el conocimiento, hay que dejar en manifiesta las cosas grandes y ocultas de Dios, porque Dios dijo que no hay nada oculto que no haya de manifestarse. Este es el tiempo en que Dios quiere manifestar las cosas que antes no se manifestaron, pero Él está buscando un pueblo que entienda su deseo y se esfuerce porque Dios lo manifiesta a través de él. Gloria a Dios. Que entienda su propósito con la iglesia, para con este tiempo. Vive Cristo para siempre, aleluya. Así que, amados, gloria a Dios. Vive Cristo para siempre. El Evangelio está entrando en una nueva etapa de la predicación. Y es la predicación con ciencia y con inteligencia. Y nuevamente reitero, qué bueno sería que todos aquellos que predicamos el Evangelio nos metiéramos en ese ritmo perfecto de la voluntad de Dios. Para que cuando impartamos el conocimiento, la predicación al pueblo sea con un conocimiento profundo. Que el pueblo entienda que está siendo llamado y se deleite con su Creador. Que el pueblo cada día, por el conocimiento de la verdad, sea más libre de las cadenas de este mundo y pueda entregarle más tiempo y dedicarle más tiempo a su Creador, porque allí ciertamente está el crecimiento del creyente, en el tiempo que él pasa con su Maestro. Todo discípulo crece de acuerdo al tiempo que él pasa con su Maestro, escuchando las enseñanzas y observando el comportamiento de su Maestro. Y enfrentando los mismos escenarios que el Maestro enfrenta, porque siempre está con el Maestro. Eso es lo que
hizo que estos creyentes, que estos apóstoles crecieran, porque siempre estaban con el Maestro. Y aunque eran hombres de poca letra, eran hombres sin letra y de poca fe, como el apóstol Pedro, al cual el Señor Jesucristo le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Él creció hasta el punto de alcanzar una fe preciosa, como luego él mismo lo dice. Él mismo lo dice, a los que han alcanzado una fe igualmente preciosa que la nuestra. ¿Por qué? Porque él siempre permaneció con el maestro y meditaba lo que pasaba con el maestro, los hechos. Él mantenía pendiente de lo que el maestro hacía, decía, y meditaba en ello hasta el punto que el Señor Jesucristo le dijo, bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Por qué se lo reveló el Padre a Pedro? Porque Pedro se mantenía meditando, no simplemente escuchaba las palabras, sino que él las retenía y las masticaba en su mente y las masticaba hasta digerirlas y llegar a una conclusión que Dios se la susurraba. No, este es mi hijo. Dios le susurró esa conclusión a Pedro después de ver el esfuerzo que Pedro estaba haciendo por entender a quién tenía enfrente. Gloria a Dios, vive Cristo para siempre. Y es lo mismo que Dios está buscando hoy de los creyentes, del creyente, el que se llama su hijo, que se interese de esa manera por él, que siempre quiere estar con el Padre, que siempre quiere estar con el Maestro para tratar de entender quién es el Dios a quien él llama Padre. Y cómo ese Dios le provee todas las cosas y cómo ese Dios hizo todas las cosas que hizo, que manifestó. Dios está interesado por un pueblo que le conozca y que quiera permitirle a Dios que Él manifieste su poder a este mundo tan necesitado de un verdadero impacto del poder de Dios. Por lo cual Dios dice en Proverbios, buscad a Jehová y su poder. Buscad a Jehová y su poder. Hemos acostumbrado al pueblo a conformarse con ser salvo y a retener la santidad que obviamente, vuelvo y digo, es indispensable que el pueblo sea santo. Pero la santidad es una doctrina que teníamos que haber aprendido hace mucho rato y ya tenía que haber sido un hábito en nosotros. Ser hábito, ser santos. Si ya le creímos a Dios y hemos creído que Dios es santo y que queremos ir hacia donde Dios, sabemos que si no somos santos, Dios no nos va a recibir. O sea, la santidad es una doctrina que ya debió haberse aprendido hace mucho rato y ya debería ser una práctica habitual en el creyente. Un estilo de vida, a fin de que el creyente siguiera avanzando en el resto de las doctrinas que hay allí inmersas en la palabra de Dios. Vive Cristo para siempre. Así que, amado, gloria a Dios. Comparte este mensaje, porque otro puede ser muy bendecido con él. Gloria a Dios. Vive Cristo para siempre. Suscríbete también al canal. Gloria a Dios. Vive Cristo para siempre y estarás contribuyendo con la expansión de este ministerio. Gloria a Dios. Así que, amados, estamos ante la presencia, ante la manifestación de una nueva era de la predicación del Evangelio, una nueva etapa de la predicación del Evangelio. Y es una predicación que es con ciencia y con inteligencia. Y somos llamados, somos invitados a meternos en ese ritmo perfecto de la voluntad de Dios, como lo dejó por escrito. Acontecerá que en aquel tiempo que os daré pastores con ciencia y con inteligencia, que os instruya con ciencia y con inteligencia. Jeremías 3:15. Así que, amados, a eso somos llamados, a que entendamos el mover de Dios, el ritmo de la voluntad de Dios y nos ajustemos a ella, para que no seamos hallados fuera, sino dentro de la perfecta voluntad de Dios. Vive Cristo para siempre. Mi alma alaba y bendice al Rey. Gloria a Dios. Vive Cristo para siempre. El Evangelio en su nueva etapa de la predicación. Ciencia e inteligencia es lo que Dios procura impartir a su pueblo. Que su pueblo se llene del conocimiento de Dios. ¿Para qué? Para hallar una iglesia completamente libre de las presiones de este mundo. Porque es el conocimiento de la verdad la que hará libre a la iglesia. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero si la iglesia todavía mantiene o continúa con un conocimiento superficial, superfluo del conocimiento de la verdad de Dios, entonces va a ser esclava de muchas cosas aquí en la tierra. Y es lo que estamos viendo que ocurre. Los jóvenes, después de que Dios los rescata del mundo y los trae a sus atrios, los mismos predicadores los envían a llenarse del conocimiento, de la sabiduría del mundo. Les dicen, vayan, estudien títulos, estudien carreras,
Eso está bien. ¿Por qué? Porque no han entendido que la sabiduría de los hombres es insensatez para con Dios, como Dios lo declara. Esto no es palabra mía, esto es palabra de Dios. Dios lo declara de esa manera, que la sabiduría de los hombres es insensatez para con Dios. Y vuelve y dice, ¿y qué tienes en el camino de Egipto para que beba agua del Nilo? O sea, Dios reclama al pueblo después de que los trae del mundo y los pone en los atrios de Dios, que el pueblo que Él rescata se dedique a conocerlo a Él, porque ciertamente el conocer a Dios es la vida del creyente, es la vida de la humanidad. Es lo que dice en Proverbios, retén el consejo, no lo dejes, porque eso es tu vida. Entonces yo tengo que dedicarme a conocer el consejo, porque eso es mi vida. Pero todavía la iglesia, en esa parte hemos fallado. Gloria a Dios. Que después de que Dios los rescate y los trae a los atrios, porque Él dice, ninguno puede venir a mí si mi Padre no lo trajere. Pero también a través del apóstol Pablo dice, tan necios sois que habiendo comenzado por el Espíritu vais a terminar por la carne. Gloria a Dios. Aleluya. Así que esta nueva etapa de la predicación del Evangelio, Dios nos llama en esta nueva etapa a reflexionar, a que entendamos lo que Dios quiere y procuremos y nos esforcemos para ajustarnos a esa voluntad, a ese ritmo de la voluntad perfecta de Dios. Pastores que instruyan con ciencia y con inteligencia. Así que demanda de cada uno en lo personal que escudriñe hasta llegar a una profundidad mayor de la que hasta ahora ha manejado como predicador del Evangelio. Porque ciertamente Dios nos está llamando, nos está invitando para aguas más profundas, como le dijo a Pedro, boga mar adentro. Y para este tiempo que sí se requiere un conocimiento más profundo de la verdad, cuando la maldad ha aumentado, no podemos seguir predicando lo mismo de hace 50 años, porque la iglesia se va a quedar allí. Y vuelvo y reitero para que no vaya a haber alguien que venga a tergiversar este mensaje. Es indispensable que seamos santos. Gloria a Dios. Tenemos que ser santos. Pero como digo, la santidad es una doctrina que debimos haber aprendido hace mucho rato. De tal manera que la santidad, la vida santa fuera algo normal en el creyente. Porque ya aprendió la santidad de Dios. Y lo que le restaba era vivir manifestándola en los días que tenga aquí como peregrino. Gloria a Dios. Vive Cristo para siempre. Así que, gloria a Dios. Nos toca a nosotros que estamos para este tiempo pensar y enfocarnos. Gloria a Dios. La santidad es indispensable para acercarnos a Dios, pero no es el todo del Evangelio. Y somos llamados a alcanzar, a recorrer un camino de la perfección. Dios dice en el Salmo 101, en el Salmo 101, y el que ande en el camino de la perfección, éste me servirá. Gloria a Dios. Así que somos llamados a enfocarnos. ¿Qué está demandando Dios para este tiempo de la iglesia y de los predicadores? Para que nos ajustemos a esa petición, a ese ritmo perfecto de la voluntad de Dios, a ese propósito de Dios con la iglesia en este último tiempo. Para impactar, para capacitar a un pueblo que Dios va a venir a levantar sin mancha y sin arrugas, sin ataduras, sin raíces de amargura. Y es el conocimiento de la verdad la que hará libre a la iglesia. Así que tenemos que impartirle un mayor conocimiento a la iglesia. Porque si hasta ahora vemos que la iglesia sigue dependiendo del mundo, es porque nos ha hecho falta impartir un conocimiento mayor. Nos podemos dar cuenta de eso. Todavía la iglesia, la congregación, el creyente todavía sigue mirando hacia el mundo, dependiendo del mundo. Y dice que no podéis servir a dos señores, porque o amaréis a uno y aborreceréis al otro. Pero la iglesia hoy en día todavía sigue dependiendo mucho del mundo. Y es algo que usted lo puede corroborar si tiene una congregación o si hace parte de una congregación, usted lo puede corroborar. Que el creyente le dedica más tiempo al trabajo secular que al conocer, al estudio de la palabra de Dios, siendo la palabra el consejo de su vida,
que le da vida, que lo sostiene, que lo sustenta, que lo prospera, pero le dedica más tiempo al trabajo secular que al estudio de la palabra. ¿Por qué? Porque todavía depende más del mundo que de la verdad de Dios. ¿Por qué? Porque le hace falta conocimiento. Como dice Dios, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Vive Cristo para siempre. Aleluya. Así que, amados, gloria a Dios. Estamos llamados para este tiempo a pensar, a recapacitar, a reflexionar y ajustarnos al ritmo perfecto de la voluntad de Dios. Pastores que instruyan a la iglesia con ciencia y con inteligencia. Porque es necesario que la iglesia sea libre para ser levantada. Necesita ser libre de la servidumbre de este mundo. Libre. El apóstol Pablo dijo, mirad bien, no sea que brotando una raíz de amargura, por la cual muchos sean contaminados. Y mientras el hombre y mientras la iglesia todavía penda del mundo, allí va a dar lugar a raíces de amargura. Y será grande la sorpresa para muchos. Pero si el creyente, el que está impartiendo, el predicador, se dedica, se enfoca a llevar a su congregación o al pueblo que le escucha a un mejor nivel, a un nivel más profundo de esta verdad, alcanzará para ese pueblo que le escucha una mayor libertad. ¿Cómo? Alcanzará para ese pueblo que le escucha una mayor libertad. Pues porque está escrito que el conocimiento de la verdad es que hará libre al pueblo. El conocimiento de la verdad, y a mayor conocimiento, mayor libertad. Vive Cristo para siempre. Aleluya. Así que, amados, nuevamente te digo, comparte este mensaje, suscríbete al canal. También estamos promocionando un libro que el Señor nos ha permitido escribir, Alcanzando el Reino de Dios. Allí está en la descripción. Gloria a Dios, donde hay pautas que nos centran como creyentes. Nos ayudan a centrarnos en lo que Dios, en el propósito de Dios para con nuestra vida. Vive Cristo para siempre. Comparte, nuevamente te digo este mensaje porque la palabra que el Señor nos está dando aquí es para que la compartamos, para despertarnos a nosotros mismos y para que la compartamos. Vive Cristo para siempre. Mi alma alaba y bendice al Rey. Así que, amados, gloria a Dios, aleluya, gracias Dios amado. Entrar en la nueva etapa de la predicación del Evangelio es el llamado. Que nos preocupemos porque el pueblo que nos está escuchando se capacite en Dios. ¿Cómo? Para que nos preocupemos porque el pueblo que nos escucha se capacite en Dios, sea capacitado en Dios, reciba un conocimiento profundo en Dios que le permita acercarse a su Creador y que le permita ser verdaderamente libre de la opresión de este mundo, de las tinieblas que lo rodean, de la guerra espiritual que tiene enfrente. Que permita vencer y moverse con libertad. Somos llamados a impartir un conocimiento más profundo de la verdad. Entonces somos llamados nosotros mismos a escudriñar y buscar mal adentro, como le dijo el Señor Jesucristo al apóstol Pedro, vuelvo y reitero, porque es la obligación de todo aquel que imparte el conocimiento, la palabra de Dios, la predicación, el profundizar para que de eso que él recibe dé al pueblo. Vive Cristo para siempre. Aleluya. Amados, gloria a Dios. Creo que hasta aquí el Señor nos ha ayudado y nos ha hablado claro. El Evangelio en su nueva etapa de la predicación. De la predicación. Predicar con ciencia y con inteligencia. Y todos somos llamados a ajustarnos a ese nuevo ritmo de la voluntad de Dios. Todos podemos percibir cómo ha cambiado el mundo, la maldad cómo ha aumentado, pero también podemos percibir que el Evangelio, que el mundo está demandando algo más del Evangelio. Lo podemos percibir. Todo aquel que está aquí en esta tierra y ha recibido entendimiento de parte de Dios puede percibir que el mismo mundo está demandando más del Evangelio. Entonces no podemos seguir predicando las mismas cosas, las mismas situaciones familiares y las mismas situaciones sentimentales. No. La iglesia ya debe tener un conocimiento claro de lo que Dios demanda en cuanto a la salvación y a la santidad. Y tenemos que avanzar en el resto, en el conocimiento de las otras doctrinas. Obviamente no podemos dejar de predicar de la santidad, pero tenemos que saber que hay más cosas que la iglesia debe conocer y que yo como predicador soy encargado de hacérselas conocer,
de esforzarme en Dios para que Dios las haga conocer al pueblo. Vive Cristo para siempre. Aleluya. Dios te bendiga en esta mañana, o en este día, mejor dicho, porque no sé a qué hora vayas tú a escuchar este mensaje, pero Dios te bendiga. Recuerda experiencias con Dios, comparte este mensaje, suscríbete. El Señor nos ha dado una palabra aquí que la debemos compartir. Compartamos la palabra y de esa manera multipliquemos la gracia. También te recuerdo, allí en la descripción estamos promocionando un libro, Alcanzando el Reino de Dios. Y es un libro que enfoca y nos da una dirección. Gloria a Dios en cuanto a qué buscar de Dios. Qué buscar de Dios, cómo buscar de Dios. Así que gloria a Dios, vive Cristo para siempre. Dios te bendiga, amado, y vamos a orar ahora por los enfermos. Gloria a Dios. Sabemos que la palabra de Dios es verdad y que para el que cree todo es posible. Gloria a Dios. Así que si tú crees, si tú tienes alguna enfermedad y tú le crees a Dios, Dios dijo que para el que cree todo es posible. Y a Jairo le dijo simplemente cree. Y Jairo lo que estaba necesitando era que el Señor Jesucristo resucitara a su hija, porque acababa de morir. Así que si para resucitar a un muerto el Señor Jesucristo únicamente necesitó que el que pedía el milagro simplemente creyera, tú estás enfermo, tú no te has muerto, así que si tú simplemente crees que Él te puede sanar, Él te va a sanar por medio de esta oración. Así que vamos a orar. Señor Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, oh Dios. En este momento presento mi vida y la vida de todos aquellos que están escuchando este mensaje, oh Dios, y están creyendo, Señor, que en ti hay poder para sanarles, Señor. Presento, Señor, mi salud y la salud de cada uno de ellos, Señor. Y te pido que te lleves toda enfermedad, toda dolencia, Padre amado, conforme a tu voluntad y tu propósito. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo, tu palabra dice que todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, yo lo haré. En el nombre de Jesucristo, apoyándome en esta palabra, Señor, te pido que derrames sanidad sobre nuestras vidas, oh Dios, y sanes para gloria y honra y alabanza de tu santo nombre. En el nombre glorioso de Jesucristo, amado. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. También vamos a orar por si alguno de los que está escuchando quiere aceptar a Jesucristo. Después de escuchar este mensaje se siente motivado, impulsado por conocer a Dios. Yo le digo en buena hora, porque ciertamente Dios está llamando a los hombres que se vuelvan a Él. Y este es el mejor momento, cuando la maldad cada vez aumenta más, vemos que aumenta más. Lo mejor que podemos hacer es acercarnos nosotros a Dios, porque Él representa nuestro bien. Así que si alguno quiere aceptar a Jesucristo, yo le digo, repite conmigo esta oración. Señor Dios, te doy gracias, porque en este día me permites sentir ese impulso de acercarme a ti, de conocerte, y lo quiero aprovechar, aceptando a tu Hijo Jesucristo como Señor, Maestro y Salvador de mi alma. Te pido que perdones mis ofensas y en todo aquello con cuanto te he ofendido hasta este momento. Borre, Señor, delante de tu presencia mis errores, mis yerros, mis pecados. Y me permita, Señor, gloria a Dios, comparecer, oh Dios, de tal manera que tú me puedas escribir en el libro de la vida. Me limpies y escribas mi nombre en el libro de la vida. Te pido que a partir de hoy comiences a instruirme en todo aquello que necesito para vivir la vida que te agrada. Y me ayudes a serte fiel. En el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Gracias, Dios. Bendito sea Dios. Gracias, amado. Gracias, Dios, amado. Aleluya. Así que, gloria a Dios. La búsqueda de Dios, la continua búsqueda hace que Dios nos revele muchas cosas. Así que si tú hiciste esta oración y quieres conocer a Dios, búscale. Aunque ciertamente Él se hará conocer. Cuando alguien viene a Él dice que Él no lo echa afuera. Y Dios, que conoce los corazones y conoce su propósito con cada uno, Él se manifestará en su tiempo. Pero la búsqueda hará que tú recibas revelación de parte de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde. Recuerda una vez más, comparte este mensaje, dale suscribir. Y allí en la descripción está el libro que estamos promocionando. Dios te bendiga una vez más y hasta una nueva emisión. Gloria a Dios. Aleluya.